Después de ver la clase anterior, un estudiante también muy perspicaz me señaló lo siguiente. Sí, se pueden resolver esto de hacer dos desplegables que sean dependientes entre sí, pero siempre y cuando el nombre de rango sea un nombre de rango estático. Cuando es un nombre de rango dinámico, el desplegable no nos permite tomar esa posibilidad aquí en el botón de validación de datos. Validación de datos no incorpora rangos dinámicos. Fíjate, aquí yo he creado, vamos a buscarlos en fórmulas, los 5 nombres de rango dinámicos, uno principal, que son estas 4 celdas, y luego estos otros 4 subcategorías, que serían estas y estas. Fíjate, si seleccionamos una de ellas, que está constituido con una desviación de referencia. Entonces, yo aquí ya he generado el desplegable para las categorías principales, que son subcat 1, 2, 3, 4 y así. Si yo ahora quiero incorporar, vamos a datos, validación de datos, y quiero que esta sea una lista, que como hicimos antes, sea igual a indirecto, abro paréntesis y que ponga lo que hay en esta casilla. Antes con los rangos estáticos funcionaba, pero si yo ahora le doy a aceptar, el origen actualmente evalúa un error, ¿desea continuar? No. Esto no lo podemos hacer ya como lo hacíamos antes, pero lo podemos hacer de una manera que es un poco más complicada, pero te lo voy a mostrar paso a paso para que la puedas entender. Yo aquí tengo entonces estos 4 rangos dinámicos, son las subcategorías de principal, por lo tanto al elegir aquí subcat 1 debería mostrarme estos datos del siguiente desplegable. Si elijo subcat 2, estos y así. Para esto vamos a usar algunas fórmulas que ya conocemos y una que aún no te he explicado. Vamos a ir pintando aquí para poder ir viendo qué es lo que dice cada uno de estos pasos. Primero tienes que saber que puedes usar la fórmula coincidir para saber en qué lugar de esta fila se encuentra la palabra elegida aquí. Entonces si aquí ponemos, fíjate en la barra de fórmulas, igual a coincidir, H2, o sea el contenido de esta celda, en 1, 1, o sea en esta fila, y coincidencia exacta 0. Esta función nos va a dar 2, y si cambiamos aquí ponemos subcat 2, nos va a decir 3, porque subcat 2 se encuentra en la tercera columna. Bien, esto es lo primero que ya sabías hacer. Ya lo vamos a ir integrando todo esto en una fórmula maratónica. Vamos a pintar esto para poder ver. También tienes que conocer, y esto es lo nuevo, una función que se llama carácter. ¿Cómo funciona esto? Si miras tu teclado, cada una de las teclas tiene un número asignado en un código de números que se llama ASCII, que es un código internacional donde para cada carácter existente existe un número que se le ha asignado. Arroba es el carácter 64, si miras allí arriba en la barra de fórmulas. Si yo aquí pusiera carácter 65, ya tengo la letra A. Si ahora pongo 66, tengo la letra B, y así va pasando todo el abecedario. Lo importante aquí es saber que 64 es el número inmediato anterior a la letra A. Por lo tanto, si yo a 64 le sumo un número, me va a dar A. Observemos, 64 más 1 me da A, 64 más 2 me da B, y así. Entonces vamos a dejar esto en 64 para que tengas presente este conocimiento que te va a servir en la siguiente fórmula, que es una en donde vamos a sumar carácter más coincidir. Entonces mira la barra de fórmulas, carácter 64 más H9, que es coincidir. Vamos a cambiar H9 por la fórmula coincidir. Vamos a Enter y la vamos a incorporar aquí. Si yo pongo 64 más coincidir y la fórmula que hicimos antes, me va a decir siempre en qué columna se encuentra la palabra que pongamos aquí en el desplegable principal. Como está subcat, me dice que es la columna B, porque hizo en coincidir, y luego, como obtuvo un 2, sumó 64 más 2 y le dio B. Si ponemos subcat 3, nos va a dar columna D, y todo sigue funcionando muy bien. ¿Me sigues hasta aquí? Espero que sí. Ya sabes que puedes preguntarme lo que no entiendas. Vamos a pintar esto. Y ahora podemos construir, teniendo ya la letra D, el nombre de la fila. ¿Cómo lo hacemos? Con una concatenación donde ponemos igual a carácter 64 más H9, que podemos volver a colocar aquí la función directamente en vez de H9, coincidir,
ampersand, los dos puntos, ampersand, carácter 64 más la fórmula coincidir. Le damos a Enter y esto nos dio D, porque subcat 3 se encuentra en la columna D. Si volvemos a subcat 1, tenemos la columna B. Así entonces es como podemos escribir con esta fórmula que ves en la barra de fórmulas el nombre de la columna en la cual vamos a empezar a construir nuestro rango dinámico. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque así como te dije que si vienes a datos y a validación de datos y ponemos lista, aquí no puedes poner un nombre de rango dinámico, sí podemos construir aquí la fórmula que construye a ese rango dinámicamente aquí adentro, ¿sí? Por eso es que tenemos que descubrir cada uno de los pasos para construir esa fórmula. Vamos a lo que sigue, pintamos también esta celda, así la podemos ver. Y ahora podemos usar la fórmula que hemos utilizado aquí para construir el nombre de la fila usando un contara. ¿Para qué contara? Para saber cuántas celdas están ocupadas en esa columna. Aquí nos dice 6 porque ¿cómo lo hemos construido? Hemos puesto el contara y luego toda la fórmula que teníamos antes, solo que aquí dice H9, pero le vamos a poner el coincidir para tenerla siempre completa. Y al final hemos puesto un -1 porque este contara va a contar los 7 espacios ocupados aquí, pero el primero es el título de la columna, así que el -1 para que reste ese valor y nos diga 6. Entonces tenemos bien esto hasta ahora. Y ahora sí construyamos la gran fórmula. Ya tenemos todos los elementos para entender que para hacer una desviación de referencia y así construir nuestro rango dinámico, primero tenemos que poner la referencia inicial. La referencia inicial es A1, vamos a comenzar en esa celda. Luego, la desviación de filas. ¿Cuántas filas nos vamos a desviar hacia abajo? Una, porque siempre saldremos del título de la columna y comenzaremos en la primera fila de esa columna. Luego, la desviación de columnas. ¿Cómo será esto? ¿Cuántas columnas nos vamos a ir hacia el costado hasta encontrar la que queremos? La que hemos logrado con la fórmula coincidir, la primera de todas. Esa nos dio aquí el número 2, porque subcat está en la columna 2, y para eso ponemos coincidir H2, el nombre de principal, más la fila 1, que es donde la vamos a encontrar, y restamos 1 para poder llegar hasta el número correspondiente, porque si nos movemos 2, nos vamos a pasar 1 y restamos 1. Luego, ya tenemos entonces cuántas columnas nos hemos desviado. Vamos a establecer ahora el tamaño de filas y columnas que va a tener nuestro rango dinámico. Para eso, establecemos primero la cantidad de filas, gracias a la fórmula anterior, a la de contara, que se fija indirectamente, carácter, dos puntos, carácter -1, es la que acabamos de hacer recién, que nos dio el valor de 6. Es decir, que nuestro rango va a tener 6 filas de alto. ¿Cuántas columnas de ancho? Esto es lo más fácil de todo, solamente una. Entonces yo ahora me paro aquí. Fíjate que yo he escrito esto con el apóstrofe antes para que no lo transforme en el resultado de esta fórmula, sino que nos muestre la fórmula escrita. Lo he escrito con Enter suave para que pueda pasar de renglones. Yo ahora voy a borrar todo eso. Me voy parando aquí y voy borrando. Permíteme borrar también. Y aquí tenemos la fórmula que yo puedo copiar con control C. Cerramos esto. Vengo a esta celda donde yo quiero poner ahora en datos, validación de datos, quiero hacer una lista. Y ahora sí, cuando yo una vez que copie aquí toda la fórmula que he copiado y le dé Enter, habré construido una referencia dinámica directamente aquí adentro. Hacemos aceptar y esperemos que esto funcione bien. Veamos. Si elijo subcat 2, debería darme aquí del 20 al 26. Perfecto. Si elijo subcat 4, los números deberían ser del 41 al 46. Y esto es así. Probemos una más con subcat 1. Y lo hemos logrado. Fue un desafío. Es una prueba más de que con Excel podemos resolver casi todos los desafíos que nos propongamos para poder administrar información para casi todas las necesidades que podamos tener. Espero que hayas seguido esta clase. Si te quedan dudas, sería un honor que me lo preguntes para que podamos ampliarla. Me interesa que termines cada clase con la certeza de que has avanzado un paso más en tu dominio de Excel. Muchas gracias y espero tus preguntas.